muchos, y hablo aquí en general, muchas iglesias hoy en día, la iglesia moderna ha perdido el propósito de por qué Cristo vino aquí a la tierra. ¿Por qué Cristo dejó su reino celestial? ¿Por qué Cristo vino a morar aquí entre nosotros? ¿Por qué Cristo vino y tomó tomó un cuerpo físico para habitar entre nosotros y enseñarnos el reino? Se ha perdido el enfoque de por qué Cristo vino a este mundo. Tristemente, hoy en día, en vez de presentar al mundo a Cristo como un misericordioso Salvador, se presenta como el genio de la botella que vino a cumplir nuestros deseos materiales, a cumplir nuestras necesidades físicas y a decirle a los hombres que vivan sus mejores vidas. Hemos perdido el enfoque de por qué Cristo vino a este mundo. Se ha perdido el enfoque de por qué Cristo vino a buscar al perdido y a salvarlo, hermanos, porque nosotros no podíamos salvarnos solos. Y en el versículo 10 de nuestro capítulo, nuestro pasaje de hoy, nos dice exactamente por qué Cristo vino a esta tierra. Miren otra vez, versículo 10 dice: porque el Hijo del Hombre, ese es un título de nuestro Señor Jesús, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En nuestro texto de hoy estudiaremos cómo Cristo busca, cómo Cristo encuentra y cómo Cristo salva soberanamente a un pecador llamado Zaqueo. Esto sin duda es uno de los pasajes, hermanos, que todos están muy familiarizados, ¿verdad? Yo creo que todos conocemos quién es Zaqueo, todos conocemos qué hizo Zaqueo, nos lo contaron cuando estábamos chiquitos en la escuelita de la iglesia. Y todos tenemos el concepto de qué era la historia, hermanos, pero yo quiero que si me prestan 30 minutos, 35 minutos, vamos a ver esta historia a través de la Biblia. Hermano, yo sé, yo he estado sentado también ahí donde usted está, y es algo, yo pienso, a veces hasta espiritual, que nomás nos sentamos y nomás se sube el predicador a hablar y nos entra un sueñito bien rico que quisiéramos todos ese sueñito a las 11 de la noche, pero ese se nos escapa a esa hora y nos persigue aquí los domingos a las 12, ¿verdad? Nos pasa a todos, pero hermanos, hagamos el esfuerzo de nutrir al Espíritu, porque esta es la palabra de Dios que nos nutre al Espíritu y nos da las fuerzas para dominar nuestra carne. Así que vamos a entrar de lleno. Yo quiero que usted vea cómo un Dios soberano salva a las personas. Cómo un Dios soberano, hermanos, busca al perdido, busca al pecador y lo salva de las garras del infierno, hermanos. Y yo creo que a muchos ya nos salvó de ahí y a algunos todavía va a salvar de ahí. Entonces, miren lo que dice el versículo número 1. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad muy grande, muy importante y muy próspera. Era una ciudad grande en comercio y uno de los principales centros de impuestos de Palestina. O sea que ahí había muchos publicanos, ahí habían jefes de publicanos, ahí es donde estaba la mata de personas que cobraban impuestos, que defraudaban a la gente, que trabajaban para Roma y hacían averías con el mismo pueblo. Pero Jesús, hermanos, no pasó por esta ciudad como un turista para irse a tomar unas selfies, unas fotos, o no fue para hacer ningún comercio, no fue para hacer ningún negocio, sino simple y sencillamente Jesús entró a esta ciudad porque tenía una agenda divina que cumplir. Esto, hermanos, no era casualidad. No era casualidad que Jesús dijo: voy a entrar a Jericó, voy a pasar por Jericó. Jesús tenía una agenda que cumplir. Hermanos, esto era el plan soberano de Dios para salvar a un pecador llamado Zaqueo. Así que, punto número 1, vamos a hacer 6 puntos y quiero ir rápido porque vamos a tener hoy
Santa Cena. Punto número 1, la curiosidad de un pecador. Versículo 2, lea conmigo. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Mira, Lucas quiere que sepamos que él es jefe, no es un simple publicano, él es el jefe, el principal de ahí, de los que cobraban los impuestos. Y también quiere que sepamos que este hombre era muy rico, tenía muchas posesiones, podríamos decir que tenía mucho dinero. Los recaudadores de impuestos, hermanos, de ese tiempo eran personas no muy populares, eran odiadas por todo el pueblo. Todos conocían a los recaudadores de impuestos, todos sabían dónde vivían, todos sabían lo que hacían, y estas personas eran odiadas, no eran muy queridas. Ellos eran los traidores de la nación porque trabajaban para Roma, cobrándoles los impuestos y luego cobrándoles extra impuestos para ellos hacerse ricos. O sea que extorsionaban al pueblo y haciéndose ricos a costillas del pueblo. Zaqueo no solo era un publicano, sino que él era, hermanos, el jefe de los publicanos. Él tenía una posición más elevada y esto lo hacía aún más despreciable entre el pueblo judío. Estos hombres eran personas ricas, millonarios, con muchas posesiones, con casas, pero eran solitarias y eran tristes. No tenían amigos, no tenían amistades, eran odiados por el pueblo. Así que estas personas eran aisladas de todos los demás. Ellos no podían entrar a las sinagogas, ellos no podían hacer negocios en la ciudad, ellos no podían asistir a las fiestas porque ellos eran impuros, ellos eran detestados, ellos eran odiados porque se habían vendido a los romanos. Así que para muchos este hombre, hermanos, no tenía perdón de Dios y nunca alcanzaría la salvación, basado en los comentarios que vemos aquí de la multitud. Pero nunca, hermanos, debemos nosotros olvidar que Jesús vino a buscar lo más vil y despreciado de este mundo, ¿verdad? Él vino a buscar, hermanos, a los peores pecadores, a los más grandes pecadores, para darles vida, para darles salvación, para darles una oportunidad al reino. Y eso creo que nos pasa a nosotros a menudo, de que pensamos, es que yo tengo unos familiares que ya ni vale la pena hablarles del Evangelio. Tengo unos amigos que son tremendos y yo creo que ellos sí ya el Señor ya no los va a perdonar. Y pensamos así, hermanos. Algunas veces sabemos que podemos compartir la palabra de Dios con ellos, sabemos que tenemos un mensaje para ellos, pero no lo hacemos porque ya decimos, no, este sí ya no tiene remedio. Hermanos, nunca subestimemos el poder de la palabra de Dios. Nunca subestimemos el Evangelio de Cristo, porque es poder para salvar. Nunca subestimemos que Cristo es un gran Salvador. No subestimemos que Cristo es un gran Dios misericordioso que está listo para perdonar al que se arrepiente. Que no se nos olvide, hermanos, que nuestro Dios es misericordioso. Nuestro Dios nuestro Dios no ha venido por nosotros porque está esperando que todos nos arrepintamos y que arreglemos cuentas para que cuando Él venga nos vayamos con Él. Es su misericordia que mantiene que Él no venga. Es su misericordia que mantiene que nos dé más tiempo para arrepentirnos y llegar a sus pies. Hermanos, nunca subestimamos al Señor Salvador que tenemos. Versículo número 3 dice que Zaqueo procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo, hermanos, no estaba buscando a Cristo para invitarlo a cenar a su casa. Zaqueo no estaba buscando a Jesús para hospedarlo, decirle, Señor, tengo una cama para ti. O no estaba buscando a Jesús para servirle a Jesús. Él simplemente tenía las intenciones de ver quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Porque todos sabían quién era Jesús. Es un joven carpintero que ahora es maestro y anda haciendo milagros y prodigios por todos lados, resucitando muertos, caminando en el agua, multiplicando peces y panes, sanando a las multitudes. ¿Quién es este hombre Jesús? ¿Quién es Jesús? Y este publicano
tiene la curiosidad, ¿quién es este hombre? Yo quiero conocer a Jesús o quiero verlo cuando pase por mi ciudad. Hermanos, la mayoría de comentaristas que yo estudié están de acuerdo que probablemente Zaqueo solo tenía curiosidad por ver quién Jesús era. Quizás había escuchado que Jesús había elegido a un recaudador de impuestos llamado Leví como uno de sus discípulos. Tal vez había escuchado que Jesús, cuando iba a las ciudades, se sentaba a comer con los peores pecadores de la ciudad, con las prostitutas, con los ladrones, con los recaudadores de impuestos. Y quizás, tal vez, a lo mejor, Zaqueo dijo, tal vez puedo conocerlo, yo soy uno de los peores. Así que Zaqueo sale a ver quién Jesús era y sabemos que pensamos que es solamente por curiosidad. Pero Zaqueo tenía dos problemitas. Versículo 3b dice, escucha, no podía ver a Jesús. ¿Por qué? A causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Ese es un gran problema para los chaparritos, ¿verdad? O sea, una multitud, un montón de gente, más poquita estatura, es un problema grave. ¿Ha tratado usted de ir ahí al desfile de las rosas, el primero del año, el de enero, ahí en Pasadena, y está todo lleno y usted llega un poquito tarde y ya no vio nada, ¿no? Está usted ahí tratando de ver un poquito, ver qué se ve, y es más, mejor trata de ver por abajo, ¿no? Así que Zaqueo, hermanos, tiene una fabulosa idea. Versículo 4 dice, y corriendo delante, subió a un árbol, esta palabra me cuesta tanto, sicómoro, sicómoro, y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Hermanos, escucha, nada ni nadie iba a detener a este chaparrito. Este era un hombre determinado, él sabía por dónde iba a ir la multitud, él sabía dónde iba, él sabía el camino, él buscó un árbol, él fue a subirse, él dijo, yo voy a ver quién es este Jesús. Hermanos, este hombre era chaparrito, pero dice que era el jefe de los publicanos. O sea, hermanos, ¿han conocido ustedes a personas pequeñas de estatura, pero que son gigantes en carácter? Estos chaparritos son tenaces, son determinados, son persistentes y algunos, hermanos, son bravos, ¿no? ¿Han conocido ustedes? Yo he tenido unos amigos chaparritos bien bravos. Me ha tocado también ver a unos chaparritos con esposas muy guapas. Y digo, ¿cómo le hacen? Es que son tenaces, son determinados, son persistentes. Las hermanas no se quedan atrás, ¿verdad? Chiquitas y tremendas, dicen por ahí. Mejor vamos a cambiar el tema porque ya vi las miradas. Lo que no tienen de altura, hermanos, lo tienen de carácter. Así que Zaqueo busca un árbol para estar sobre toda la multitud y así poder ver a este hombre llamado Jesús cuando pasaba por ahí. Él solo quería verlo. Ahora bien, este deseo, hermanos, pónganme atención acá, aquí es donde vamos a entrar a ver lo que realmente la Biblia dice. Esta determinación y esta persistencia de Zaqueo, de no darse por vencido, ya encontró obstáculos, ya encontró la multitud, ya encontró su estatura, ya encontró de que no iba a poder ver al Señor, pero él no se queda ahí. Además, hermanos, estas personas eran odiadas. No podían salir solos a la calle porque temían una golpiza de cualquiera. Pero a él no le importó ninguno de estos obstáculos. Él quería ver a Jesús. Así que esta determinación y esta persistencia no era casualidad. Hermanos, Dios ya estaba trabajando en el corazón de Zaqueo. Dios ya estaba ablandando el corazón de este hombre. Dios ya estaba poniendo la inquietud en él de quién es este Jesús. Dios ya estaba poniendo ahí en la desesperación de conocer quién es Jesús. Dios ya estaba ablandando su corazón para ser más sensible a este Jesús.
Dios ya estaba trabajando en Zaqueo. Sabemos esto porque la Biblia claramente dice, escucha, no hay ni un justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, escucha, no hay quien busque a Dios. Nadie, hermanos, cuando estamos muertos espiritualmente hablando, buscamos a Dios. Un muerto espiritual, hermanos, no quiere nada con Dios. Jesús mismo dijo en Juan 6:44, escucha, ninguno, ¿quién es ninguno, hermanos? Ni una sola persona, ¿verdad? Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Esto se repite en el versículo 65 del capítulo 6 de Juan. Pero eso os he dicho, escucha, que ninguna persona, absolutamente nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Hermanos, nadie que está muerto espiritualmente hablando puede buscar a Dios. Tiene que haber una intervención divina en el corazón muerto de una persona muerta espiritualmente si esa persona va a buscar a Dios. Si Zaqueo estaba en el árbol para ver a Jesús, era porque el Padre lo estaba trayendo al Salvador. Dios ya había empezado la obra en el corazón de Zaqueo para que cuando Jesús pasara por su ciudad, él fuera y él persistiera y él siguiera insistiendo de poder ver a Jesús y de subirse a un árbol para poder verlo pasar cuando caminara. Punto número 2. Cristo siempre toma la iniciativa de buscar y salvar a los perdidos. Versículo 5, lea conmigo. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, escucha, le vio. La Biblia nos indica que fue Jesús, hermanos, quien vio a Zaqueo primero. Jesús fácilmente pudo haber pasado de largo sin mirar hacia arriba. Ahora, quiero que imagines la escena. Esta es una ciudad comercial, esta es una ciudad muy grande, esta es una ciudad donde hay mucha gente. La Biblia lo describe como una multitud que iba caminando con Jesús. Y la multitud se agolpaba a su alrededor, queriendo verle, queriendo hablarle, queriendo tocarle. Y había mucha gente. Había mucha gente a la derecha, a la izquierda, enfrente, atrás. Traía mucha gente a su alrededor. Pero aquí vemos la iniciativa que Jesús tomó para buscar a Zaqueo. Hermanos, dice la Biblia, él levantó la vista y ante miles y miles de personas se enfocó en una persona, en Zaqueo. Juan Calvino señala la asombrosa amabilidad de nuestro Señor Jesús, quien tomó la iniciativa de buscar a este notorio pecador cuando cualquier otra persona lo hubiera pasado por encima, literalmente. Hermanos, si tú viniste hoy con el anhelo de saber quién es Jesús, llamado el Salvador de los pecadores, es porque Dios lo puso en tu corazón. Dios ha estado trabajando en nuestros corazones. Es Dios quien pone la motivación de levantarnos temprano, de arreglarnos, de bañarnos, de peinarnos, de cepillarnos los dientes y de venir acá, manejar acá y escuchar un sermón expositivo de la palabra de Dios. Él fue quien movió tu corazón para que tú estuvieras aquí escuchando un sermón bíblico. Es Dios quien pone ese anhelo y esa necesidad y esa urgencia de conocer a Cristo, hermanos. A veces no lo podemos explicar, solo hay algo que nos impulsa o nos provoca a buscar de Dios. Usualmente como humanos buscamos más de Dios cuando estamos en necesidades. Usualmente buscamos a Dios cuando ya todas las puertas se cerraron. Usualmente buscamos de Dios cuando ya no hay otra opción. Hermanos, ese es un instinto que Dios ha puesto en nosotros. Desafortunadamente siempre lo buscamos a Él de último, pero quiero decirles hoy, hermanos,
que busquemos a Dios primero, que busquemos el consejo de Dios primero en su palabra, que busquemos consejo de Dios con los pastores o ancianos que Él ha puesto a nuestro alrededor, porque Él nos ha puesto ahí. Pero que nunca, hermanos, tomemos una decisión sin consultar a Dios, porque Él es soberano, Él es omnisciente, Él sabe qué es mejor para ti. Él sabe cuál es la mejor decisión de tu vida. Hermano, yo te quiero ayudar a que tomes buenas decisiones. Cuando necesites tomar una buena decisión, consulta con Dios en su palabra. Consulta con Dios en oración. Hermano, cuando necesites tomar una decisión importante, grande o pequeña, nunca lo excluyas a Él. Es como decir, ¿sabes qué? No te necesito, yo sé lo que estoy haciendo, yo sé cuál es el mejor camino, no te necesito en esto. Hermanos, esa es la arrogancia que vemos en el mundo hoy en día. Todos piensan que ellos son sus propios dioses, haciendo su voluntad y excluyendo al Dios vivo que nos quiere dar lo mejor. Cuando tengas que tomar una decisión, hazte esta pregunta: ¿qué glorifica más a Dios? ¿Qué decisión trae más gloria y honra a Dios? Y luego haz eso. Hermanos, cuando tú honras a Dios, Él te honra a ti. Pero siempre hay que ponerlo a Él primero. Hermanos, esa necesidad y ese anhelo y esa urgencia de conocer a Cristo, Él la pone en nuestro corazón. Es Dios quien opera en nuestros corazones duros, de piedra, y los convierte en un corazón de carne y hueso y los ablanda para que seamos más sensibles a Él. Y no solo cuando estamos emproblemados, no solo cuando hay crisis, no solo cuando no tenemos para pagar la renta, no, siempre, hermanos. Dependemos de Él siempre, porque Él es Dios, Él es soberano, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es todopoderoso y Él es quien sabe qué es mejor para nuestras vidas. Punto número 2, o 3, no sé, 3. Cristo busca a los perdidos personalmente. Versículo 5b dice, escucha, y le dijo, ¿cómo le llamó? Zaqueo. Jesús no dijo, hey tú, el que está en el árbol, ¿cómo te llamas? Él no dijo, tú el chaparrito del árbol, no. Él, hermanos, lo vio y sabía su nombre. Zaqueo, da prisa, bájate de ahí. Hermanos, si este Dios personal conoce el nombre de todas las estrellas, ¿cómo no va a conocer los nombres de aquellos a quien Él ha salido a buscar? Y cuando lo ve, Él sabe, este es mío, Zaqueo, bájate de ahí. De todas las personas en esa gran multitud, el Salvador se enfoca en una persona, en este pequeño hombre trepado en un árbol. Jesús fija sus ojos en él, hombre más pecador, y le dice lo siguiente, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Note que Jesús, hermanos, no le está diciendo, hey, ¿me permites entrar a tu casa? ¿Me das permiso de hoy quedarme en tu casa? ¿O qué te pareciera si cenamos hoy juntos? No, hermanos. Jesús dice, me es necesario que yo pase o pose en tu casa hoy en día. ¿Por qué? Porque Jesús, hermanos, ha venido a buscar lo que se ha perdido. Y este hombre estaba perdido. Y cuando Jesús, el que busca lo que está perdido, lo encuentra, se dirige a él por nombre y le dice, hoy me es necesario que yo me quede en tu casa. En varias ocasiones Jesús aceptó la invitación de algunos otros, como la semana pasada que vimos, que el fariseo le rogó para que fuera a su casa, pero en esta ocasión, hermanos, este es el único registro de la Biblia que Jesús, escucha, se autoinvitó a la casa de alguien. ¿No le pidió permiso?
Jesús, hermanos, pasó personalmente a esta ciudad de Jericó, una gran ciudad, y exclusivamente para salvar a Zaqueo. Este es el tipo de Salvador detallista que tenemos. Hermanos, cuando Jesús viene a salvar al perdido, Él no solo tira una red y dice, bueno, a ver a quién muerde la red, no. Cuando Dios viene a salvar a los suyos, Él los identifica y los llama. No les pide permiso. No les dice, ¿me permitirías entrar a tu corazón? No, hermano. Él es Dios y Él es quien viene a buscar lo que se había perdido y nos llama. Y de ahí el pecador revive su espíritu y obedece la voz del Salvador. Cuando Jesús viene a buscar al perdido, Él llama al individuo y el individuo responde a su llamado porque Él es un gran Salvador. Él siempre cumple el propósito de salvación por el cual Él vino. Hermanos, ¿recuerdan cuando Jesús llamó a sus discípulos a ser sus discípulos? Jesús vio a Mateo pescando y le dijo, vio a Mateo sentado en una oficina de impuestos y le dijo, ¿qué le dijo? ¡Sígueme! ¿Y qué hizo Mateo? Dejó todo y le siguió. ¿Cómo explicamos eso, hermanos? Jesús vio a Pedro y a Andrés pescando y les dijo, síganme. Y ellos dejaron todo y le siguieron. Pero después vio a Santiago y a Juan reparando sus redes y los llamó. Y también ellos dejaron todo por seguir a Jesús. Hermanos, cuando Jesús llama al perdido, cuando Jesús encuentra al perdido y llama al perdido, ellos responden. ¿Recuerdan cómo llamó a a Saulo de Tarso? Él iba en camino persiguiendo a la misma iglesia y él no le pidió permiso, hermanos. ¿Qué hizo él? Dice que Saulo cayó al suelo, Saulo quedó ciego y Jesús le dijo, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy a quien tú persigues. Dura cosa es darse golpes en contra del aguijón, le dijo Jesús. Y luego mandó a Ananías a decir que fuera el que tenía un mensaje, porque él había sido predestinado para llevar las buenas nuevas a los gentiles, ¿recuerdan? Hermanos, Jesús no llegó a pedirle permiso a Saulo. Él vino a buscar lo que se había perdido, él vino a buscar lo que era suyo y le dio salvación eterna. Así que Jesús encuentra lo que se había perdido y lo llama. Hermano, ¿alguna vez has experimentado la convicción innegable del Espíritu Santo tratando con tu alma? ¿Alguna vez has sentido cómo el Espíritu Santo trae convicción a tu vida? Al punto de que tú sabes de que es Dios resonando en tu mente y sacudiendo todo tu ser. Hermano, tal vez estabas escuchando un sermón y de repente tú sabes que Dios te está hablando. Te está hablando directamente a ti. Y lo primero que se te viene a la mente es, ¿quién le dijo esto al pastor de mí? ¿Quién fue el chismoso? Y empiezan a ver ahí, ¿a quién le conté? Pero no es así, hermanos. El Señor nos habla por medio de su palabra. Él sabe qué hay en tu mente. Él sabe lo que estás pasando en tu vida en este momento. Él sabe tus necesidades. Él sabe tus ansiedades. Él conoce tu corazón. Él sabe lo que estás pasando. Y Él te habla por medio de personas débiles como los pastores, como yo y como otros que predican. Cuando abrimos la Biblia y exponemos la Biblia. Tal vez, a lo mejor, incluso ahora en este preciso momento,
El Señor te está hablando por medio de este sermón. Por medio de la vida de Zaqueo te está hablando o te está diciendo, sígueme, entrega toda tu vida a mí en este momento. Hermanos, Él anda detrás de los pecadores. Y cuando Él llama, los pecadores responden a su llamado. No hay vuelta atrás, hermanos. Imagínate, Saulo de Tarso hubiera dicho, no, Señor, yo no. O Mateo hubiera dicho, es que el negocio está bueno, mejor ven mañana. No. Hermanos, Jesucristo busca a los perdidos personalmente y los llama a una relación íntima y eterna con Él. Mira lo que dice Juan 10:27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y escucha, y no perecerán jamás. Cristo conoce sus ovejas, hermanos, y las llama y ellas siguen su voz. Él las saca del redil del mundo para meterlas al redil del reino eterno de Dios. Si el Señor te está, hermanos, llamando en este día, corre a Él. Corre al buen pastor, porque Él dio tu vida por ti. Él es tu Señor, Él es tu dueño. Corre a Él porque Él quiere lo mejor para ti. Él tiene lo mejor para ti. Él tiene lo que tú buscas. Él tiene eso que va a llenar ese vacío que hay dentro de tu corazón, que tal vez has estado buscando llenar en este mundo. Él sabe lo que tú necesitas. Él sabe lo que tú anhelas. Hermanos, si el Señor te está llamando, corre. ¿Qué esperas? ¿Qué te detiene? ¿Cuáles son tus obstáculos? Tal vez a lo mejor no queremos dejar ciertas áreas de nuestras vidas. Hermanos, todo de este mundo es pasajero. Corramos a Él. Punto número 4. Cristo no solo encuentra a los perdidos, sino también los salva. En otras palabras, Jesús no solo vino a buscar al perdido y a dejarlo ahí, sino que Él vino a rescatar a aquellos que el Padre le había dado. Eso es muy importante. Cristo vino a buscar y a salvar lo que es suyo, lo que le pertenece a Él, lo que el Padre le dio como un regalo. En Juan 6:37 Jesús declaró, escucha, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Si no lo dio el Padre, no va a llegar a Él. Y luego agregó en el versículo 39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado, no pierda nada, pero lo levante al último día. Hermanos, nuestra salvación no depende de nosotros ni de nuestra frágil y patética voluntad, sino del poder extraordinario de Cristo que no perderá a ninguno de los que el Padre le ha dado. Si el buen pastor, si Él es nuestro buen pastor, si Él es el buen pastor, hermanos, ¿va a perder Él alguna de sus ovejitas? ¿Podrá venir el diablo a arrebatarle una de sus ovejas? Juan 10:28 dice, y yo les doy vida eterna, escucha, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebata de mi mano. Hermanos, quiero decirte esto. Si tú ya entregaste tu vida a Cristo, si ya rendiste tu vida a Cristo, estás seguro en sus manos. El que empezó la buena obra la va a terminar hasta el fin. Seguirá trabajando en nosotros, seguirá justificándonos, seguirá trayendo santificación a nuestras vidas. Estamos seguros en Él, estamos seguros en sus manos. Versículo 5:6 dice, ¿cómo respondió Zaqueo? Zaqueo, dice, Jesús le dijo, date prisa y desciende. Dese cuenta de que este es un mandato de parte del Señor. No es una sugerencia, sino un imperativo que requiere acción inmediata. Ya, ahorita, bájate de ahí. Y luego Jesús dice, porque hoy me es necesario que yo pose en tu casa. Entonces Él descendió a prisa
y le recibió. Hermanos, esto es una autoinvitación. Esto estaba en la agenda divina. Esto era una necesidad inmediata que había estado en la agenda desde el principio de la fundación del mundo. Esto tenía que pasar. Él mismo, es lo mismo que vemos en Juan 4:4 cuando Jesús dice, tengo que pasar por Samaria. ¿Por qué? Porque en Samaria tenía una cita divina allí para salvar a la mujer del pozo y a toda su aldea. Hermanos, si Cristo vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, ¿está seguro que eso va a suceder? Juan 1:12-13 dice que la salvación no se debe a voluntad de hombre, sino a la voluntad de Dios. Escucha lo que dice Romanos 8:29-30. A todos los que Dios conoció, ¿cuándo conoció? Desde el principio de la fundación del mundo, dice Efesios 1. A estos predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, y a los que predestinó a estos llamó, y a los que llamó a estos justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Note que los verbos están en el pasado. Esto ya sucedió. Versículo 7. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Hermanos, Jesús no vino a salvar a personas que no necesitan salvación. Él vino a buscar a aquellos que saben que están perdidos y necesitan un Salvador. El pueblo se ofendió porque Jesús escogió al peor pecador de la ciudad para ir a cenar y a pasar la noche en su casa. Jesús dijo en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. Hermanos, todos nosotros somos grandes pecadores, ¿sí o no? Todos nosotros necesitamos a un Salvador. No podemos salvarnos solos. Hermanos, el hombre que dice que es bueno, que tiene justicia, que se considera mejor que otros, hermanos, ese hombre no necesita un Salvador. Y Jesús no anda buscando ese tipo de personas que se autojustifican o creen que son ellos santos y justos. La pregunta es, ¿cómo sabemos que Cristo vino a salvarnos a nosotros? Déjame hacerte algunas preguntas, y esto también va a los que nos ven ahí en los medios. ¿Te ves como perdido sin Dios? ¿Te sientes perdido sin Dios? ¿Sabes, hermano, que eres un pecador? ¿Te angustia tu pecado? ¿Sabes que necesitas a Cristo como Salvador? ¿Reconoces que sin Dios, si Dios no pone el querer como el hacer en ti, nunca buscarías de Él? Hermanos, si respondiste sí a estas preguntas, es porque Él ha puesto ese anhelo de reconocer quién eres y a quién necesitas. La buena noticia es esta, 1 Timoteo 5:15. Cristo vino para salvar a los pecadores. El primer requisito para que Cristo te salve es reconocer quiénes somos. Somos personas pecadoras que necesitamos un Salvador como Cristo. Punto número 5, ya vamos acabando. ¿Cómo se ve el arrepentimiento genuino? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hermano, puesto en pie significa que Zaqueo no solo tenía un mensaje para Jesús, sino tenía un mensaje para toda la multitud que estaba ahí presente. Zaqueo se dirigió a todos los que estaban allí, a todos los que lo odiaban. Esto era un anuncio público e importante para todos. Esto fue una demostración plena, escucha, que Zaqueo había sido regenerado y salvado. Él está dispuesto a dar la mitad de sus bienes, de sus riquezas a los pobres. Recuerdan que creo que es 2 capítulos atrás, está el joven rico.
en el capítulo 18, versículo 18, está la historia del joven rico y Jesús y el joven rico le dijo, ¿cómo puedo ser salvo? Y él le dijo, bueno, sigue todos los mandamientos. Él dijo, sí, yo ya sigo todos los mandamientos. Entonces dijo Jesús, tienes que hacer una cosa más. Ve y vende todas tus riquezas y dáselo a los pobres y entonces serás rico. Y el joven rico se fue, ¿qué? Triste. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a deshacerse de sus riquezas. Él prefirió sus riquezas que la salvación del Señor. Pero aquí vemos lo opuesto. Zaqueo voluntariamente, Jesús no le está pidiendo que haga esto. Zaqueo voluntariamente está diciendo, yo estoy dispuesto a dar la mitad de mis bienes a todos los pobres. ¿Sí ven el contraste? Y luego, dice él, y no solo eso, la ley en Levíticos 5 y 6 y Números 5 y 7 requería que regresara el dinero obtenido por fraude más una quinta parte más. Pero vemos que Zaqueo está dispuesto a dar más de lo que requería la ley. O sea, 4 veces más. Hermanos, la lista de la gente que Zaqueo había defraudado era muy grande. Y ahora les tenía que pagar 4 veces más. Hermanos, Zaqueo está dispuesto a perder toda su fortuna. Es lo que él está diciendo. Pero a nadie le interesa ya lo material y lo físico. Cuando te has topado con el tesoro celestial y con los tesoros y del reino de los cielos, las riquezas del reino de los cielos. Cuando te has topado con Cristo, hermanos, ya tus riquezas no importan. Este hombre estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres y regresarle 4 veces más a los que había defraudado. Este hombre estaba dispuesto a deshacerse de todas sus riquezas. Pero ¿a quién le importa cuando has conseguido el tesoro del cielo? ¿A quién le importa cuando has conseguido salvación eterna? Así que Zaqueo ya no le importó lo material cuando se topó con Cristo su Salvador. Hermanos, las acciones voluntarias de Zaqueo de hacer restitución por la prueba fue la prueba de su conversión genuina. Quiero aclarar algo. De ninguna manera esta fue una condición para su salvación, porque la salvación no es por obras y la salvación no se compra. Esto definitivamente fue el fruto genuino de arrepentimiento y el resultado de la salvación genuina que solo Cristo da. Último punto. Cristo asegura la salvación de los que salva. Versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Hermanos, esto no quiere decir que todos los miembros de la familia de Zaqueo fueron salvos cuando él fue salvo. La salvación de un hombre no se extiende a la familia a menos que ellos también se arrepientan personalmente y crean en Jesús como su Salvador. La salvación, hermanos, siempre es individual, porque nacemos en una familia que es cristiana no nos hace salvos. Porque crecemos en la iglesia no nos hace salvos. Porque vengamos a la iglesia no nos hace salvos. Porque sirvamos en la iglesia no nos hace salvos. Nos hace salvos cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y Él, por medio del Espíritu Santo, nos hace nacer de nuevos. Nadie va a poder ver el reino de Dios si no nacemos en el Espíritu. Jesús proclamó la salvación de Zaqueo en público para darle a Zaqueo la seguridad de su salvación. Zaqueo tenía que escuchar estas palabras porque tan pronto Jesús se fuera de la casa de Zaqueo, ¿quién crees que iba a llegar? Iba a llegar Satanás. ¿Y qué le iba a decir? ¿Tú crees que eres un hombre salvo? ¿Sabes lo malvado que eres? ¿Sabes a toda la gente que defraudaste? ¿Cómo puedes llamarte hijo de Dios? ¿Cómo puedes decirte seguidor de Cristo? Por favor, cuéntame una de vaqueros, algo así, la verdad.
con que eres seguidor de Jesús. Imagínate a la multitud, a toda esta gente diciéndole, ¿con que ahora sigues a Cristo? Eso no te durará. Ya volverás a los viejos caminos codiciosos. Hermanos, era importante que Jesús dijera en público que la salvación había llegado a la casa de Zaqueo. Hermanos, a quien el Señor salva, a él da vida eterna. Al que el Señor salva, él guarda como sus hijos para siempre. Pablo lo expresó de esta manera. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es quien nos justifica. ¿Hay alguien más grande que Dios? ¿Hay alguien por encima de Dios? ¿Quién los acusará entonces? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios. Escucha, el que también intercede por nosotros. Entonces la pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 33, 34. Y él cierra este capítulo 8 con esto. Nada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, hermanos, ya que la salvación es totalmente de Dios, ¿debemos solo sentarnos y esperar su venida? Claro que no. La Biblia nos manda a seguir continuamente purificándonos por medio de su palabra y viviendo en santidad, buscando la santidad todos los días de nuestras vidas, porque sin santidad nadie verá a Dios. Hermanos, la palabra santidad casi no se usa ya, porque involucra dejar nuestra antigua vida, involucra abandonar cosas que a la carne le gustan. Pero sin santidad, hermanos, nadie verá al Señor. El propósito de todo creyente es parecernos más a Cristo. Una conclusión muy rápida. Tal vez tú viniste hoy a la iglesia sin mucho sentido de tu necesidad de salvación. Como Zaqueo, tal vez viniste por curiosidad, porque es lo que hace los domingos, porque no había nada que hacer, porque no había partido, no había novela. Pero ahora te das cuenta, hermanos, que somos pecadores y necesitamos al Salvador llamado Jesús. ¿Cómo debes responder a este sermón? Primero, debes responder rápidamente. Jesús le dijo a Zaqueo, date prisa y desciende de ahí, bájate de ahí, ahorita. Y Zaqueo se apresuró y bajó. Zaqueo no perdió tiempo, no puso excusas, no puso peros. Zaqueo respondió rápidamente, bajándose del árbol e yendo a su casa para recibir al Señor. Hermanos, nosotros también debemos recibir al Señor de esa manera. 2 Corintios 6:2 dice, hoy es el día de nuestra salvación. No mañana, no pasado, no el otro mes. Hoy es el día de la salvación. ¿Por qué? Porque puede ser que el mañana no venga. Como dijo un predicador, si pospones responder al llamado de Cristo para mañana, puede ser que mañana te encuentres en el infierno. Bien duras esas palabras. Segundo, debes responder en obediencia. Jesús ordenó y Zaqueo obedeció. Zaqueo no debatió con Jesús, no dijo, ¿quién yo? Es que tú no me conoces, tú no sabes quién soy yo, tú no sabes lo que yo hago para vivir. ¿Podrías venir mañana? Hoy tengo unas citas. No, hermanos, él no puso excusas ni pretextos. Zaqueo simplemente obedeció. Y si Cristo te está llamando en este día, hermano, solo obedece. Tercero, debes responder con gozo. Cuando Zaqueo recibió el llamado de Jesús, dice la palabra que él respondió con gozo. Tal vez al cruzarse la mirada con el Señor y cuando el Señor se dirigió a él, tal vez él pensó, ay, ¿qué va a decir de mí? Soy un pecador, me va a condenar o me va a avergonzar en público. Pero de repente escuchó que dijo, Zaqueo, da prisa y baja de ahí. Hermano, Zaqueo nunca esperó que él iba a ser el anfitrión de Dios aquí en la tierra. Le preguntaron, esto se los dije el viernes, le preguntaron a Martin Lloyd Jones cuál era la definición de ser cristiano. Él dijo, debo decir que es aquel que
desde el momento que pone su confianza en Cristo, se siente como el hombre más feliz del mundo y anhela que todos los demás sean igualmente felices. Y cuarto, debes responder, hermanos, con frutos de arrepentimiento. Los verdaderos frutos de arrepentimiento se ven, son notorios. No solo son hablados, no solo son dichos, sino que es acción. La evidencia de la salvación de Zaqueo fue que él voluntariamente regresó 4 veces más de lo que había robado. Zaqueo, hermanos, muestra verdadero arrepentimiento, ya que él no era controlado por el dinero y las riquezas de este mundo. Cierro con esto. Nuestro Señor Jesús es el Salvador de los que saben que están perdidos y necesitan a un Salvador. Hermano, ¿necesitas tú a Cristo como Salvador? ¿Necesitas tú a Cristo como tu Salvador? Ahora bien, si tú ya eres cristiano, ya sigues a Cristo, este es el mensaje que llevamos al mundo. Cristo vino a buscar todo lo que se había perdido. No importando cuán feos o tan negros o cuán grandes sean tus pecados, yo tengo un gran Salvador. Nosotros le servimos al mejor Salvador del mundo. Hay gente que pone excusas, es que tú no sabes lo que he hecho. No me importa lo que has hecho. Lo que me importa saber es si quieres aceptar al Señor como tu Salvador, porque mi Salvador es grande, fuerte, poderoso, misericordioso, que salva al peor de los pecadores. Cristo vino a buscar y a salvar a todo lo que se había perdido. Hermanos, vamos allá afuera y proclamemos ese glorioso mensaje de buenas nuevas, de que tenemos y servimos a un Dios grande, fuerte, poderoso y misericordioso, que quiere salvar a esta comunidad. Hermanos, yo no creo que Él nos haya puesto aquí por accidente. Yo no creo que Él nos puso en esta iglesia grande por accidente. Yo creo que el Señor nos puso acá porque aquí hay gente que va a ser salva por medio de su evangelio, que va a ser salva por medio de su palabra y porque van a conocer a Cristo como su Salvador. Los peores, hermanos, los peores pecadores. Este mensaje es para todo aquel que necesita, reconoce que hay un Salvador que quiere salvarlos. Así que, hermanos, vengan todos los que están perdidos, corran a Él, todos los que están cansados y abatidos de corazón, porque escucha, Él los hará descansar. Hermanos, Él nos espera con brazos abiertos. Bienvenidos a casa, dice el Señor. Bienvenido al regazo de tu Padre. Vamos a orar, pónganse de pie.